Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña el ingeniero Bernardo Laris. Rodrigo, hasta hoy. Hasta hoy, aquí estamos todavía. Don Manuel Triay, don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué hasta hoy? Pues porque... ¿Ya van a cerrar este programa? No, si no hemos empezado. No, es que pues por lo del coronavirus y todo. ¿Qué es eso? Pues es un pequeño, bueno, creo que no, acá no hay. Es un virus con corona. De verdad. Oye, pues hablando del coronavirus, para empezar, creo que la nota más importante para nosotros yucatecos el día de hoy es que se pospone el tianguis turístico 2020 que es en la ciudad de Mérida, se pospone para septiembre. Es decir, no se cancela el tianguis turístico, sino se pospone por todo este problema de la pandemia que está viviendo el mundo. Sí, a raíz de que ayer, miércoles, la OMS declaró como pandemia, ¿fue ayer o antier? Antier. Sí, declara como pandemia esta epidemia del coronavirus y de alguna manera lo hace porque ya cumplía los requisitos de epidemia, pero sobre todo, y lo comentó la persona que salió a informar al respecto, porque muchos países no estaban tomando las medidas de prevención y lo que no se quiere, lo que no se quería es que explote de repente en todas partes, ¿sí? Y sature a los servicios de salud, sino que se vaya, que de alguna manera se vuelva más lento la velocidad de propagación. Bueno, hay que tomar en cuenta que el término pandemia hace referencia a la expansión territorial de una enfermedad, no a la mortalidad asociada a esta. Exacto, y ahorita pasó más de 100 países. Sí, pandemia viene de sus raíces griegas, pasapam, todos, que en español es cuando ataca a varios países o a la mayoría o casi la mayoría de alguna comunidad. Y hasta donde recuerdo, ahorita que hablaban ustedes, estaba yo haciendo memoria, no recuerdo que la OMS, de la que habla Bernardo, que es la Organización Mundial de la Salud, para los que nos escuchan, yo no recuerdo que alguna vez haya declarado pandemia, por lo menos en los últimos 20 años. Yo es primera vez que escucho el término en una institución. Entonces, cuando la H1N1... No hubo pandemia. No. Pero estuvo en... Mató a más gente. Sí, y pero fue más complicado. En un montón de países. Sí, pero no llegó a ese grado de pandemia. ¿Sí? Ahora es cuando la Organización Mundial dice, para que los países tomen las medidas ya, no solo precautorias, sino hasta de cerrar fronteras. Bueno, de hecho, a partir de que la OMS, de que la Organización Mundial de la Salud la nombra pandemia, el gobernador del estado de Yucatán creo que se va a la Ciudad de México a pedir que se cancele este evento, porque cabe mencionar que el evento es federal, ¿no? Es a nivel nacional todo, motivo por el cual tenían que dar el anuncio de la cancelación, si es que se hacía, tenía que ser con la venia del gobierno federal y tenía que hacerlo juntos. Y el día jueves salió el gobernador, hace un rato, salió el gobernador con Miguel Torruco y la secretaria Mitch Friedman para decir que se pospone el... O sea, hace una hora y media, porque estamos grabando hoy jueves, así es. Para los amigos que nos escuchan en sábado. Sí. Y pues para que tengan una idea, si la memoria no me falla, habían previsto la presencia de representantes de 42 países en el tianguis, de los representantes de los 32 estados de la República, y pues la presencia de, no sé, creo que 3.500 expositores o algo así, o sea que era un paquete grandísimo que se exponía o era un riesgo muy alto, sobre todo que viene gente de otros países que además se desenvuelven en el ramo turístico, o sea que tratan con gente de diferentes países a la vez. Y también supongo que muchos de los que iban a llegar a Mérida también estarían llegando vía Estados Unidos. Estarían bloqueados. Cerró sus aeropuertos para... Sí. Entonces quizá varios de los expositores no podrían alcanzar a llegar. Además. Entonces tanto esfuerzo que se hizo para este tianguis y que te falten alguno de los grandes compradores europeos, pues sería un desperdicio. Entonces en ese sentido creo que fue inteligente, por donde lo veas, desde el punto de vista económico y sobre todo del de salud. Fue inteligente posponerlo. Esto debe tener un costo muy elevado el cancelarlo o el posponerlo.
¿sí? Claro, o sea, va Porque a se ha costar, hecho pero el sí, el costo económico no lo comparas con el riesgo de salud, ¿no? de acuerdo, pero es que también desde los resultados que se quieren obtener Sí. en el tianguis, o sea, esto es una suposición mía, Ujú. sí, pero si vienen grandes compradores de Alemania, de Italia, de España, sí, Claro. y esos iban a llegar vía Estados Unidos, ¿no? Vía Houston, ¿no? Pues en una de esas, y como se están dando las decisiones de un día para otro, ¿no? Que empiezan a cerrar aeropuertos. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué pasa si estas personas les impiden salir Ah, la de sus salida. países? Entonces, ibas a tener un tianguis sin que estuvieran presente la gente de Europa a la que también se le quiere vender Yucatán. Entonces, se desaprovecharía la oportunidad. Ahora, la crisis económica que se avecina, creo que tampoco No estamos hemos dimensionados. medido, claro. Exacto. O sea, vamos a estar secos, secos económicamente en un mes, un par de meses. Así es, además de los daños que per se la enfermedad pueda ocasionar, por ausencias en el trabajo, por contratos que no se cumplan, por exportaciones, importaciones, Supongo todo que ahí este el tipo de Estado cosas. entrará a regular un poco estos contratos, porque si no va a venir una vorágine de algunos hacia otros, ¿sí? Ujú. Lo que va a profundizar la crisis. ¿Sí? Y Sí. si la acompañas con el dolor de las familias que hubieran podido perder a alguien Sí, hombre. cercano, pues vas a tener ahí un panorama adverso muy grave. Entonces creo que hoy en día las decisiones que tome el Estado, tanto a nivel federal, estatal como municipal, van a ser importantes y sobre todo requerimos que tomen las mejores decisiones y que como ciudadanos nos sumemos. ¿Sí? Porque si cada quien hace lo que quiere, esto va a ser Claro, nunca está de más ninguna medida preventiva, ¿sí? Estamos viendo que ha ocurrido con muchos países, podemos hablar de China, de Japón, de Irak, de Italia, de España, de cualquier cantidad de países que ya la pandemia allá es cosa seria, ha atacado a un elevadísimo porcentaje de la población con muchísimas muertes. Entonces, si hay momento de evitarlo, ¿qué es esto? Yo creo que ese es precisamente es el kit del asunto, del tema, que si viniese mucho más gente, pondrían en riesgo a Mayor los yucatecos. riesgo. No, pero primero a los yucatecos, digo yo, Sí, ¿no? sí. Porque nos podrían, pues, infectar de todo lo que está en el mundo. ¿Y para qué? No es un buen momento ahorita. Han salido muchas formas de evitarlo, y hemos tratado a los mexicanos de evitarlo, pero no podemos exponernos de esa manera. Yo creo que es una medida totalmente acertada, aunque cueste lo que cueste. Sí, sí, sí. Como dijo don Manuel Triay, todavía esto va a costar, el posponer esto va a costar. Un montón de billetes, pero bueno, ni modos. Pero además Se está ahorrando en salud. se está ahorrando en salud. Digo, Sí. Como no hay vacuna, eso es lo peor. Y esta enfermedad, según tengo entendido, ahorita si uno de nosotros estuviera infestado con el virus, sí, no solo nos contagiaría a los 5 que estamos en este cuarto, sino que cuando salgamos nos lo vamos a llevar a donde vayamos. literalmente puesto. Nos lo vamos a llevar puesto. ¿Hasta dónde tiene un alcance? Como les decía la semana pasada el epidemiólogo, su expansión es grandísima, alta. Bueno, la primera ministra de Alemania, Ministra, sí. de Alemania, comentó, me parece que también fue el día de ayer, miércoles, que esperan que alcance a un 70% de la población alemana. 70%. Sí. O sea, esperan que tener una vacuna pronto, porque si se va al 70% de la población Pues alemana. ya estaríamos todos prácticamente vacunados. O sea, si el 70% le da, pues ya el 70% queda vacunado. No, ni me digas eso. Pero el costo, No sé si no el repita, costo social. Sí. No sé si no repita. Oye, a lo mejor no es como diputado, a lo mejor sí puede repetir.
No, es que se comenta también que la puede vacuna, si se tiene, estará para el próximo invierno. ¿Para el próximo? Uy, Invierno. ya se nos habrán Invierno. ido, o ya nos habremos No, ido ya habremos muchos. caminado varios. Sí, por eso la situación sí es preocupante. Creo que comentaron. Alarmante. Creo que, alarmante, pero... claro, oye, perdón, han surgido una cantidad muy importante pues no sé si son fake news o algo en Facebook y en otras redes sociales, donde hablaba de unos mexicanos que parecía que tuvieran una idea de una vacuna o algo, y que el gobierno chino les dijo, que vengan acá, nosotros les damos lo que sea necesario, ¿no? O sea, yo creo que hoy es el momento que, a pesar de que todo el mundo está sufriendo esta pandemia, podemos hermanarnos todos, podemos darnos la mano. Creo que pues puede ser, digo, de salud no es benéfico, pero sí en relaciones. Que se deje de pelear O sea, todo el que mundo. seamos solidarios frente a la adversidad que nos amenaza A la a todos. desgracia, claro. ¿Sí? Por otro lado, o sea, hay también algunas vertientes que dicen que se está exagerando esto, que los medios estamos alarmando a la población y que eso no es lo correcto. Sin embargo, yo creo que sí hay que ser puntuales. O sea, ¿qué es lo que traemos? Una pandemia. Oye, Que parece ser que va a alcanzar a mucha gente. En general, los jóvenes y niños, si les da, prácticamente pasan asintomáticos. Esa es muy buena noticia, porque por lo menos nuestra jóvenes y población niños infantil... como de mi edad. Población Sí, infantil. si me permiten. Si no sabes lo que es la diferencia Ya entre está. infantil, puber y Sí. adulto, Quiere decir que ya te fuiste yo tú. no te lo voy a explicar. Sí, si me permiten, antes de entrar allá a ese detalle, Sí. hoy veía yo una información que, como dice Rodrigo, no sé qué tan veraz sea, Claro. pero suena bien. Hace un recuento de los principales países que han sido infectados por este virus. Y dice, Italia reporta 2.774 nuevos casos de coronavirus. La cifra sube a 10.149 infectados y reportan 631 muertes. Irán, 1.466 nuevos casos para un total de 2.042 con 2.091 muertes. Corea tiene en total 7.513 infectados con 54 muertes. Alemania, 1.565 infectados y 2 muertos. Francia, bueno, y así sigue, 1.784 y 33 muertos. España, Estados Unidos, etcétera. Bueno, Estados Unidos. ¿Esa es información de hoy? Esta es información de hoy. Hoy jueves. De hoy jueves. Repito, no veo la paternidad, ya está en redes, no sé qué tan cierto sea, pero sí nos da una pero idea. sí coincide porque tenemos... hay otro que ha estado manejando las cifras de la pandemia desde que empezó como epidemia. Hasta ayer en México había 7 casos real. nada más. Hasta ayer. No, ayer ya había 12. En la ya había 12 en la noche. Para la noche ya habían 12. Bueno, yo tengo aquel dato que dice 11 casos totales confirmados, 2 portadores asintomáticos, en total 49 casos sospechosos, 264 casos negativos y un caso recuperado en la entidad de Sinaloa. Perfecto. Eso es lo que, como repetimos, esto no es, bueno, esto es de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de la República. Bueno, como quiera que sea, ya estamos dentro. Y esto se va a multiplicar, no tenemos duda al respecto. Los epidemiólogos dicen que no hay manera de ponerle freno. Hablan de la importancia de algo tan sencillo, Como lavarse las manos. como lavarse las manos. Esa es la base. Oye, y hacerlo a cada momento. A cada momento que se te acuerde. Sí. Oye, sí. Con tanto que me lavaba las manos, me va a salir la... 15.113 confirmados y 1.016 muertos. Oye. ¡Wow! En Italia. Este es en tiempo real que ha estado manejando la Oye, la CNA de Asia. El boletín que manda hasta el día de hoy el Gobierno de la República, en la Secretaría de Salud, dice que en la región del Pacífico Occidental, casos acumulados, 90.475, casos en las últimas 24 horas, 386. ¿De dónde? Del Pacífico Occidental, perdón.
Y en Europa, 18,133. Y casos en las últimas 24 horas, 2,998. Es la cifra más alta de las últimas 24 horas que se han infectado. En el Mediterráneo Oriental, 8,578 casos, de los cuales en las últimas 24 horas, 921. En las Américas, 941 casos, con 282 casos en las últimas 24 horas. Asia Sudoriental, 160 casos acumulados, con 34 en las últimas 24 horas. Y en África, 39 casos, 3 en las últimas 24 horas. Bueno, al día de hoy, en total, 171,571 confirmados y 4,936 fallecidos a nivel mundial. Ahora, mucha gente agarra y dice, es que están exagerando. O sea, esto es lo que la influenza hace cada año y más, ¿no? Entonces, sí, pero es una novedad, ¿no? Es además de la influenza. No, es que estamos apenas en crecimiento. Claro. O sea, México tiene 12 casos y en Yucatán no hay ninguno. Pero yo lo que digo es, para entender un poquito, que esa información al día de hoy es la radiografía hace 2 semanas. O sea, para saber hoy realmente cómo estamos, hay que esperar los resultados dentro de 15 días. Es correcto. Sí, porque están ya circulando de seguro, ¿no? En Yucatán, quien lo esté propagando. Sí, pero va a tardar 2 semanas en que se manifieste y lo detecten, ¿no? Como caso confirmado. Ningún caso en Yucatán, por eso estoy viendo todos los estados, ni en Yucatán, ni en Campeche, ni en Quintana Roo. Lo más cercano a nosotros es Chiapas, que hay un caso, que hubo 2 casos que salieron negativos, y estoy buscando si bueno, tiene pero aquí Tabasco. En Yucatán hubieron 5 que salieron, 6 negativos. Tengo entendido. Pero bueno, creo que este tema de ser alarmistas, ¿sí? O ser prudentes. Don Manuel, con tu experiencia de más de 50 años en el periodismo, ¿cómo debe de actuar un reportero responsable? Yo creo que lo primero que hay que hacer es informar con veracidad, ¿sí? Sin estar viendo el aspecto político ni el aspecto de nada, informar con veracidad qué está pasando, dónde está pasando, cuándo está pasando y por qué está pasando, que es muy importante, porque esto nos va a servir para que tengamos de veras así una visión exacta de lo que está ocurriendo, de las medidas que debemos tomar en forma individual y como sociedad. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno frenar una pandemia ni ninguna enfermedad. Tiene una parte que hacer y la sociedad tiene una parte más importante tal vez. Y cada individuo tiene su parte a la vez, que si él no la cuida, el vecino no le va a echar mano. Si tú crees que guardando la magnitud de un problema lo vas a resolver, creo que es algo equivocado. Pero, a ver, si no tenemos ningún caso en Yucatán, ¿por qué? Hay que decir, no tenemos ningún caso en Yucatán. Ha habido indicios de algunos casos de gente que se ha detectado que llegó principalmente de Italia. Se han hecho las pruebas, han resultado negativas. Eso no significa que no lo vayamos a tener, ni como tú dices, que no lo tengamos ahorita y no se haya detectado. Es una enfermedad que puede ser asintomática, que no tengas esos signos que además son muy fáciles de confundir con un pequeño catarro. Tienes un ligero dolor de cabeza, una ligera temperatura, tienes una tos. ¿Sí? Eso puede ser coronavirus, puede ser un simple catarro y que no pase. Y a la gran mayoría de la gente ahí se le queda en tos, pero a algunas personas que tienen algunos otros problemas, la garganta se le pasa al pulmón. Y no solo de la garganta, hay los más vulnerables en este caso, según los que saben de medicina, los más vulnerables son los que tienen enfermedades crónicas. ¿Sí? ¿Cómo? Asma. No solo respiratorias. La obesidad te produce, ¿cómo se llama esta enfermedad? Diabetes. Ajá. Los diabéticos, si contraen esta enfermedad, están en mucho más peligro que uno que no tenga corazón. Corazón. Sí, si traes problemas del corazón también, hipertensión. Sí, hipertensión es un caso. Pero hay mucha diferencia entre hipertensión. Eso se lo platicamos al médico que... Sí, a Isaac, al doctor Isaac. Estuvo hace 8 días aquí con nosotros. Decía,
una persona con hipertensión que está siendo tratada, ¿sí? Es- No es lo mismo una persona con hipertensión. Que no la está haciendo. Igual dicen que una persona con VIH que Ajá. está indetectable no es lo mismo que una persona con VIH que no está indetectable, o sea, que Ujú. tiene carga viral. Ujú. Ujú. Entonces, en A la lo mejor es medida- mejor, o sea, a lo mejor tiene mejor tiene más sistema de posi- salud, sí, claro. tiene más posibilidades de afrontar. Mi gran duda es por qué los niños la están Librando. brincando tan bien. Tengo la impresión que quizá ellos, por tener sus... es un Defensas invento, nuevas, claro. sí, están tratando de detectar cualquier cosa rara. ¿Sí? Y entonces entra el coronavirus y rápido el sistema inmunológico de ellos lo alcanzan a detectar y a cerrarle filas. A Y ver, quizá en alguien ya mayor, te voy a decir sí, por qué. que ya el sistema Ya ya está se muy, ya desgastó. está muy usado. Sí, en como el general caso ya de tienes, ustedes. ya tienes un Es montón correcto, de... Cuando te ponen la vacuna lo que genera son anticuerpos. Anticuerpos. Ya tienes un montón de anticuerpos por la cantidad de bichos contra los que te has enfrentado en tu vida. Y entonces el sistema tarda más en detectar a este nuevo para ir y llevarle la información específica digamos, a la parte del cuerpo que se encarga de producir los anticuerpos contra ese Me virus. pareces más doctor de medicina que en, en sociología. En sociología y en Y en comunicación. comunicación. Es No, que pero, el- pero es un rollo mío. Sí, sí, Muy, sí. muy claro, muy Tiene muy lógica, real. tiene Tiene lógica. lógica. Esto lo podemos poner con un ejemplo más sencillo, más comprensible y demás. Rodrigo Menéndez tiene un automóvil nuevo, ¿ok? Tú tienes un automóvil seminuevo. Y yo, que soy el pobre del grupo, tengo un automóvil más viejito. ¿Cuál auto es más propicio de descomponerse? El mío, porque Claro. tiene mayor desgaste. Lo mismo ocurre con Después las el de personas. Bernardo, después el mío. Después Claro. el tuyo. ¿Sí? Lo mismo es lo que tú estás comentando. Lo mismo ocurre con las personas. A mayor edad, tu desgaste es mayor. Obvio. Todo tiene un principio y un fin. Entonces, si yo estoy más desgastado con el corazón, con los pulmones, con todo lo que sea, soy más vulnerable a cualquier virus, no solo al coronavirus. ¿Sí? Por eso es mayor el porcentaje de gente grande que lo contrae y que se muere a consecuencia de. Así de sencillo. Como si te diera cualquier otro virus. Cualquier otro que, virus. que no estás preparado para afrontarlo. Ay, por Y cierto, como este es desconocido, oye, no pues sabe para Y, la cómo y próxima manejarlo particularmente, y todavía. particularmente el de los pulmones. ¿Cómo se llama? Cuando te entra agua a los pulmones. Te mueres. Sí. Ah, pero ¿cómo se llama? Este, ¿Pulmonía? neumonía. Neumonía. Oye, la neumonía es muy común que la gente fallezca por eso. Y Y este, Y este este es- lleva a la produce neumonía. eso precisamente. Sí, así es. en alguno de los... El problema es que hay tantos artículos que ya luego no sabes... ¿Cuál es de verdad y cuál no? Incluso entre los serios, de repente hay opiniones encontradas, Ujú. ¿no? Bueno, sí, porque esto es nuevo y no tienen algo definido. Pero en Ayer alguno que leí sí escuchaba yo decían que algo. este virus atacaba células del pulmón. Entonces, si cae ahí, imagínate, en un ambiente para comer. Pues imagínate en un lugar como Yucatán que es húmedo. Ayer escuchaba yo a una persona que relató algo con Mm. mucho sentido común. Claro, no Tabasco, pero Sí, pero no creo que la humedad exterior... quién sabe. Ayer Tú, escuchaba, ya te dije que eres antropólogo, no eres. No, sociólogo, perdón. tú no me estás dejando Perdón, hablar. Manuel, adelante. Algo que tiene mucha lógica. Cada vez que hay algo, sacamos el gel antibacterial. Sí. ¿Sí? El gel antibacterial tiene su base en el alcohol. Ujú. Y el alcohol fija los virus, no los elimina. Ok, ¿Ok? no sabía. Entonces, al tener un gel antibacterial, crees que con eso que te lave las manos vas a combatir al virus. No, vas a combatir bacterias, no virus. Ujú. O sea que el uso de gel antibacterial No tiene es- sentido. No tiene sentido. Lo que no tiene es recomendable. sentido- Agua y jabón a cada rato. No, pero sí, antibacterial, pero hay otro que si tiene una alta concentración de alcohol, sí alcanza a eliminar de alguna manera el virus. No, el alcohol no lo elimina, lo fija. Dicen que el alcohol fija los virus. Yo ahí traigo alguna duda. No. ¿Y si te lo bebes el Y si alcohol? te lo ves, así es.
No hay nada que no cure un buen trago, lo decía un amigo mío. Claro, la tristeza, la penuria, el miedo, el pánico. No lo sé, pero podemos practicar por cualquier cosa. Vámonos a un corte comercial y regresemos. Seguimos aquí desde Mérida. Volvemos. Billy Fernández y el exsecretario general Nerio Torres, ¿no? Vivíamos así. Hay dos bandos dentro del Frente Único de Trabajadores del Volante y ahí se andan pues, agarrando se están diciendo cosas en unos y otros. Lo que sucedió es que el secretario general actual hizo una asamblea para poder expulsar a 12 personas, a 12 socios del fútbol. ¿Y cómo terminó, don Manuel? Pues los expulsaron. No, yo creo que terminó bien porque no llegó la sangre al río. No llegó la sangre al río, que era difícil de pensar que no ocurriera. Y ya son otros tiempos, ¿no, don Manuel? Pues sí, definitivamente. O sea, al yucateco le gusta estar en paz, le gusta la paz que vive Mérida y el resto del estado, y no ve con buenos ojos una gresca así violenta. Yo creo que nunca la hemos visto, no es de ahora, nunca la hemos visto. Cuando ha habido problemas que salen de control, pienso que han sido por falta de atención. Y según sea el tipo de problema, es una atención que le debes prestar. Tú como autoridad, tú como jefe de tu empresa, tú como sindicalizado, como político, siempre habrá que prestarle atención a todo. Y lo de ayer creo que fue consecuencia de una buena atención. Y hablo no solo del Frente Único, sino de las autoridades en el Estado. Vinculadas al transporte. Personal de alguien que ni estuvo en la asamblea ni está metido en el Pregunta, ajo. ¿pero qué pasó? ¿Cuál es el problema? problema? ¿Por qué los expulsan? Okay. Sí, lo que quiere decir don Okay. Bernardo. Yo estoy desinformado. Sí. ¿Qué pasó? Pues ahí te va. Para eso escuchas raza, para informarte. Bueno. Exactamente. Claro. Hay varios noticieros, bueno, por que cierto. se va a transmitir, hay un noticiero muy bueno que empieza a las 6 de la mañana con el oriente del estado y luego vamos enlazando las 7 difusoras que ya tiene este grupo radiofónico que bendito Dios tiene informados a casi todos los yucatecos. No, perdona la burla. Bueno, adelante. Bueno. No, es broma. ¿Qué pasó? El Frente Único tenía un líder sempiterno, que estuvo creo que 42 años al frente del volante, organizó todo, lo hizo crecer en una forma extraordinaria, con cosas a favor y cosas en contra, pero a fin de cuentas era un gremio muy sólido que se identificaba con un partido político que era el PRI. Oye, un gremio muy unido entre ellos, muy sólido, como dices. Sí, extremadamente sólido, con las causas que lo unieran, pero era unido. El líder decide retirarse por problemas de salud y la asamblea, entre comillas, para los que usted que no me ve, hago comillas porque sabemos cómo se hacen muchas elecciones, y no solo en un partido, sino todos los niveles. En los sindicatos también. El caso es que se queda uno que el mismo líder, que es Nerio Torres, forma para que esté al frente del volante. ¿Qué ocurre en ese lapso? Quizá no se dieron las condiciones para que el retiro se haga al 100%. Pero lo que sí me queda muy claro, que el Frente Único se desenvolvía en un mercado muy diferente cuando estaba Nerio Torres al que le toca a Billy Fernández. Es otra circunstancia. Que es una circunstancia muy importante. Cuando Nerio Torres deja el volante, una placa te costaba más de $1 millón, porque te hacía automáticamente copropietario de todos los bienes que tenía el volante, que incluye el centro deportivo que está en el periférico, las oficinas que están ahí por Bomberos en la 54, etcétera. Al día de hoy,
Tú saca una placa del frente a ver quién te la compra por 200,000 pesos y difícilmente la puedas vender. ¿Por qué? Esto sí no es culpa, eso no es culpa de él. No estoy diciendo, es la solo estoy diciendo que circunstancia. en un mercado muy diferente. Claro. ¿Por qué? Porque vienen todas las plataformas a hacer una competencia endiablada, que por cierto no son más baratas ya que los taxis del frente, que cobraban un montón. Hoy hay muchas plataformas y eso ha bajado el precio y la importancia del Frente Único de Trabajadores del Volante. Aunado a eso, hay una diferencia entre el líder saliente y el líder actual, una diferencia que no sé a qué los lleva a una diferencia tan grande, y así llegan a la última elección en la que se reelige Billy Fernández, cita una asamblea, hay diferencias entre los dos y se forman dos grupos. Uno, que era el que ya estaba afuera, que era Nerio Torres, que pide una asamblea a voto cerrado. Y el que estaba adentro pide una asamblea, pide una votación a, ¿cómo se llama? Cuando te manifiestas, abierta. Sí, como la del pueblo. Ajá. El caso es que no se ponen de acuerdo y se arman las bofetadas en esa asamblea, se suspende, se vuelve a hacer la asamblea y Billy es reelecto. Transcurren poco tiempo después, días después, Billy convoca a otra asamblea en la que le quita la pensión a don Nerio Torres. Okay. Una asamblea pensiona... Eso sonó a guerra. Una asamblea pensiona a Nerio Torres por los 42 años que estaba al frente del volante. ¿Sí? Que yo lo veo con justicia. Yo, desde fuera, lo veo con justicia. Si yo soy tu trabajador y ya tengo 65 años, me pensionas, empresa, ¿no? Que era el caso de él, pero además de su edad, pues tantos años al frente. El caso es que le quita, y como tú dices, suena a guerra. Suenan los tambores de guerra, pero las cosas no pasan a mayores. Lo que sorprende es que después de varios meses, Billy Fernández convoca a dos asambleas, una de expulsión y otra de informativa. La asamblea de expulsión, inicialmente, porque él filtró la información según fuentes cercanas a algún medio, el medio que las da, Billy filtra la información de que iba a haber una asamblea de expulsión y que la lista de expulsados la encabezaba el señor Nerio Torres. Okay. Obviamente, si esto se hubiera dado así, yo creo que la sangre sí llegaba al río. Me estoy suponiendo, no tengo ningún elemento más que la idea de cómo se manejan las cosas cuando se atienden bien. Alguien mete las manos, alguien por encima de Billy, alguien por encima de Nerio, mete las manos y a Nerio lo hacen a un lado de la lista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo expulsar a Manuel Triay del volante que expulsar a Nerio Torres. Así de sencillo. Manuel Triay no representa más que sus intereses y Nerio Torres representa muchísimos intereses en el volante, claro, porque tiene cualquier cantidad de amigos, tiene una parte muy importante de los 4,500 socios a su favor y se da la asamblea y Nerio no aparece entre los expulsables. ¿Ok? ¿Qué pasa en la asamblea? Que muchos de los que se sentían afectados toman el micrófono y le dicen a Billy Fernández en su cara hasta de que se iba a morir. Eso es lo extraordinario de esta asamblea, que no hubo freno para aquellos que tenían algo en contra y que tuvieron el valor, porque hay que tenerlo mucho en esos medios, de subir y decirle eres un ladrón, eres esto, eres lo otro. ¿Sí? Gracias a Dios. Y también el secretario general tuvo la posibilidad de defenderse, me imagino. Sí, obviamente que sí. De los 12 expulsados, 9 fueron expulsados porque se habían adherido, inscrito en otras plataformas que no era la del Frente Único. Okay. Por tanto, ya trabajaban doble. Ajá, o sea, digamos, estaban en el Frente Único de Trabajadores y estaban en Uber o en... haciendo de la competencia a sus mismos compañeros, esos no tenían defensa. Y los otros 3 fueron expulsados por alborotadores y porque tenían otras faltas. Lo importante es que el agua no llegó al río. No tengo ningún elemento, pero yo pienso que allá operó el gobierno del Estado. Positivamente. Positivamente, porque... A que no llegue la sangre al río, precisamente. Exactamente. Y si esto fuera así, diría uno, se está intrometiendo, ojalá y lo haga, ¿eh? Oye,
Pues Porque precisamente nos para mantiene eso sirve, ¿no? tranquilos y para eso sirve el gobierno. Eso es lo que yo creo. No tengo más elementos que lo que a uno le llega, ¿no? ¿Cuándo fue esta asamblea? Esta asamblea fue, para los que nos están viendo, ayer miércoles a las 11 de la mañana. Ah, recientito. ¿Sí? Sí, ayer miércoles, a esta hora estaban en la asamblea. Oye, en otras épocas esto hubiera sido Una un conflagración sí. que salía con toda seguridad de ese local donde fue la asamblea, A porque bofetadas. lo vivimos durante mucho tiempo, a bofetadas, con bloqueos de calles y con perturbación de la paz social, seguramente sí. Es decir, yo creo que fue positiva la intervención. Si la hubo, Si la hubo, fue positiva, Y- y si no la hubo, pues aplausos para para, los y para la los se- actores. Así Sí. es. La segunda asamblea era informativa, ¿sabes de qué trató? Creo, Para contar quiénes se fueron. imagino. no, creo que rindió creo, no, ahí sí no le presté atención, creo que rindió un informe de actividades Ya. el señor Billy Fernández Zapata. Fíjate que la paz es lo que no podemos permitir los yucatecos que se nos vaya. Y hablo en seguridad, hablo en paz social, hablo en todo tipo, porque, pues bueno, hasta ahorita somos el estado de excepción, y eso es gracias, evidentemente, las autoridades han hecho su parte, pero también la sociedad ha hecho una parte importantísima para que esto pues no se vaya a volver cualquier otro estado, ¿no? Claro, y mira que hay cosas que jalan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años hace que no tenemos una huelga en el estado? Y si la ha habido, ha sido aislada y muy breve. Yo creo que desde la huelga de la Sidra Pino, que hace ¿qué fue? 15 años, Pero 20 continúa, años. ¿no? Pues, No, ya fallaron. No, ya fallaron. Ya fallaron, creo que en favor de los trabajadores, pero ya no quedaba nada. Ok. El terreno y todo. Alguna cosa así. No, pero el terreno es una cuadra en el centro que vale todo. Sí, no sé en qué condiciones, la verdad, pero yo es la única que recuerdo. Después de esa no me ha tocado otra, o si la ha habido, ha sido, te digo, muy pequeña y muy aislada. Pues eso habla bien de ambos, de patronos y trabajadores, ¿no? No es común. Hay arreglos. La Junta de Conciliación y Arbitraje de alguna forma está haciendo su trabajo, y solo lo puede hacer si hay el consentimiento de ambas partes. De acuerdo. Entonces, pero ¿por qué se da este consentimiento de ambas partes? No sé por qué ahorita que me platicabas esto, que me antojó decir, es que acá en Yucatán estamos con una predisposición a mantener el orden de las cosas. Precisamente esa es la Sí. respuesta a tu pregunta. Pero me preocupó, por ejemplo, ayer o antier, ¿sí? En el lapso de 3-4 horas, cosa extraña, ¿sí? 2 autos empezaron a tocar el claxon había un pequeño atorón, pero normal Sí. en estos nuevos tráficos que estamos viviendo. Ujú. Pero que alguien se desespere y eche el claxonazo no es lo común. No es lo nuestro. Escuchemos, no es lo nuestro. No es lo nuestro. Ya, ese día me tocó escuchar 2 que me pusieron hasta de mal humor, ¿no? Porque digo, si todos nos empezamos a esperar y todos empezamos a tocar el claxon, entonces empezamos a crear un ambiente como de histeria, de molestia, ¿sí? Y es un círculo vicioso. Yo creo que aquí en Yucatán, bendito Dios, nos conducimos pues diferente a otras entidades, no sé exactamente a cuáles, pero sí te podría yo poner, por ejemplo, el DF, donde están acostumbrados a vivir una ansiedad, a vivir ¿cómo se llamaría? Un estrés de 24 horas. Los yucatecos somos más tranquilos y más pacíficos. No podemos olvidar las declaraciones que hiciera recientemente el secretario de Seguridad Pública, que dijo que en Yucatán hay circulando de manera permanente 100,000 vehículos con placas foráneas. Quisiera aprovechar para invitar a los propietarios de estos 100,000 vehículos a ponerlo en orden, porque se requiere para el buen funcionamiento del sistema de seguridad del Estado. Es correcto. Y por cierto, hoy fui en la mañana a cambiar las placas. Ajá. Sí, el fin de semana entré al link, ¿no?, que ha estado promoviendo el gobierno del Estado. Sí, di de alta vehículo particular, puse las placas y el número de serie Ujú. del automóvil. ¿Sí? Me arrojó mis datos,
todo se conservaba igual, solicité la cita, primero pagué en línea, luego ya solicité la cita. Hoy a las 9:25 en el City Center. ¿Sí? Pedía que llegaras 20 minutos antes, la verdad llegué 10 minutos antes. Entré, me mandaron a la sección de los que ya hicieron cita. Como no habían llegado otros, iban avanzando bien. A las 9:15 estaba yo entregando mis papeles. A las 9:20 ya estaba en la zona de placas esperando las placas. A las 9:35 ya estaba afuera. ¿Sí? Todo. Una organización extraordinaria. Sí, llevaba yo los papeles que habían dicho, las copias que habían solicitado. Entonces, fue todo realmente muy rápido. Bien. El ánimo de la gente que estaba adentro, muy bien. Otra cosa que me sorprendió, no sé si afuera decía que no se podía entrar con el celular, pero yo mientras me senté y esperé, saqué el celular y me puse a revisarlo. Se acercó un señor policía, ¿sí? Y de manera muy amable me dijo, no puede usar su celular acá. ¿Sí? Y yo me sorprendió, ¿no? Empecé a buscar como algún letrero que dijera que no se podía. Y él me dijo, está prohibido, nos tienen prohibido y me están solicitando que a los que lo saquen, pues les pidamos de favor que no lo usen aquí adentro. Si quiere hablar o contestar un mensaje, por favor salga afuera. Pero lo hizo realmente de una manera muy amable, que le dije, al contrario, le agradezco por informarme, no lo sabía. Guardé el celular, ya me eché todo el trámite sin celular. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras estado en tu tierra, en Michoacán, o que hubieras estado en la Ciudad de México y se te acercaba un uniformado a decir, no puede usted usar su celular? ¡Ay, pinche cabrón! Lo primero que te ibas a salir una expresión de ese tipo. No. Sí. Lo piensas, pero no se lo dices. No, sí lo dices. Exacto, porque hay mucha agresividad allá, entonces también claro, te cuidas. Pero acá realmente me trató con amabilidad y luego dije, y mi obligación es tratarlo con más amabilidad. Es correcto. O sea, ahora sí que si el señor Saiden, nuestro comandante Saiden, pidió que ahí no haya celulares, por algo será. Es correcto. Y yo sí le doy a mi comandante Saiden un voto de confianza. Yo no. ¿Qué significa? No es cierto. ¿Qué significa? Yo aplaudo a Saiden, pero más aplaudo al personal que te puede tratar bien, que puede estar tan organizado como dices que lo estuvo, que nos facilita todas las cosas porque tú cumpliste con lo que ellos pidieron. Cuando tú no cumples, ahí empiezan los problemas. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque decía yo que hay 100,000 vehículos foráneos circulando en Yucatán, que Saiden dice, tú lo has repetido, por cuestión de seguridad, que se deben de estar registrados si viven en el estado, Yucatán. Si viven en Yucatán. Pero ¿qué pasa además de que sean vehículos foráneos? Supuestamente, si es un vehículo foráneo, lo maneja un foráneo. Nuestra cultura no es igual, no digo que sea mejor, pero es diferente a la de otros estados o de muchos otros estados, ¿sí? No es lo mismo el que creció en Yucatán que el que creció en el norte, por 1000 razones. No somos mejores ni peores, somos diferentes, ¿ok? Esto, en Yucatán hubo chancletazo. En Yucatán hubo chancletazo balazos, y allá no sé qué hubo. Pero tú te sorprendiste porque alguien estaba tocando su bocina porque estaba atorado el tráfico. Esto aquí llama la atención. Claro, yo he estado en muchos lugares donde oyes bocinazos por todos lados y te vale. Lo más que puede pasar cuando los bocinazos arrecian es que se baje uno con pistola y te digo, oye, tú hijo la tal por cual, deja de tocar tu bocina. Y saca su pistola, como recientemente la sacó en el periférico un tabasqueño que venía con placas foráneas y tuvo un leve accidente. Y que tiró un balazo. Y tiró un balazo, ¿sí? No es común. ¿Cómo va a tirar un balazo un yucateco que no tiene armas? Somos un pueblo desarmado. Entonces hay esas coincidencias, una expansión terrible de la ciudad que está atrayendo a muchísima gente y esa gente, muchas de ellas muy buenas, que vienen a colaborar con nosotros, que vienen a invertir, que vienen a trabajar, que vienen, pero no es posible que todos vengan igual. Yo creo que sí es positivo que vengan de todos los países, ¿no? De todas las de Italia, de Italia, todos por lados, ejemplo, de todos los China, estados que vengan para acá, pero nada más que sí traten de adecuarse a como
pues son los yucatecos, ¿no? Que son tranquilos, que no se meten en problemas. ¿Cómo decir Oye, adecuarse? ya les llegó el video, seguramente, de los videos esos donde se agarraron a golpes en una avenida frente al CUM, frente al Colegio Centro Universitario Montejo, que está allá por no, el que está por la Demech, 60. en la 60, y eran 2 placas foráneas y se bajaron 2 personas a agarrarse a golpes a uno, o sea, hasta que llegó la policía. Eso, si fueran... No es lo nuestro. No es lo nuestro, claro. Yo creo que si vienen, se tienen que comportar. Pues así deberían de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, es lo que te digo, son culturas diferentes, son educaciones diferentes y ojalá y todos nos podamos llevar bien. O como cuando ves a un cuate con placas del DF, por ponerte un ejemplo, porque hay muchas que llega a un estacionamiento y pone su auto a la mitad de los cajones. Te hierve el hígado. Pero no le digas o el nada. que se estaciona en la zona de Sin embargo, de silla de ruedas. estoy de acuerdo. Pero a mí me ha tocado muchas ocasiones en que tiene también placas de Yucatán. Sí. Bueno, por imitadores. Yo ahí creo que el yucateco, y ahí sí me van a insultar todos, pero el yucateco sabe manejar bastante mal. O sea, no es tan, no tiene tanta pericia al manejar. Antes esto era una ciudad muy pequeña y no se veía tanto. Ahora sí se nota, ¿no? Y entonces sí ves como con las placas yucatecas que no ponen su intermitente, que se cambian de lugar de carril a cada rato, que pasan de la esquina al tercer carril derecho. Ahí sí podríamos decir que más allá de yucatecos o no, nos hace falta educación vial, ¿sí? Para afrontar las nuevas realidades de la ciudad. Claro. Y con respecto a lo que decías, el que llega de fuera, no es tanto que como vuélvete yucateco, sino es preguntarle, a ver, ¿por qué te gustó Yucatán? O sea, suponemos que si te gustó Yucatán fue por algo. Déjanos comentarte qué para lograr hemos eso hecho para lograr que Yucatán sea así y no seas malo. Haz un esfuerzo, como lo hacemos todos los que aquí vivimos, para mantener este estado como nos gusta y como creemos que a ti te gusta. Por eso escogiste venir acá. Claro. Ahora, si tú llegaste acá porque te mandaron, porque no te quedó de otra, presionado, pues entonces sí valdría la pena pensar que quizá habría que tomar otros horizontes. Pues sí, o sea, en correcto español, que se vayan, ¿no? ¿A dónde? Sí. A donde quiera. A donde quiera, pero... Fuera de sí, acá. o sea, si estás incómodo en un lugar, ¿qué haces ahí? Así es, ¿no? así Eso es. Hay una frase que siempre hemos escuchado: a donde fueres, haz lo que vieres. O sea, y a mí me pasó cuando llegué. O sea, hubieron 2, 3 frases que me costaron mucho trabajo entender. El me prestas. Sí, esa. Sí, claro. Sí. Oiga, ingeniero, ¿me presta 10 pesos? ¿Ah? No le puedo prestar. No entendía, yo decía, aquí hay algo que yo no estoy comprendiendo. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Ya luego me explicó que sí, usted me da 10 pesos a mí y luego se los pago. Ah, sí, claro. ¿Y nunca te los pagó? Te pones a averiguar, ¿sí? Y entiendes que la herencia del maya en el español yucateco es muy acentuada. Ha generado estas formas de decir. ¿Son correctas? Sí son correctas, porque la gente de Yucatán se entiende hablando así. Es como si yo fuera a China y quisiera que los chinos hablaran español. Ande fuera, es lo que vieres. Claro, en China hablan coronavirus. Sí. Entonces agarran y te dicen, es que el español se habla así. Pero también hay otros giros donde en Yucatán se habla un español mejor que el defeño. Claro. ¿Sí? Pero por mucho. Exacto. Entonces... también habría esa situación. ¿Qué Entonces, es yo creo que el que llega de fuera es como un chilango, pero que viven en toda el ya Valle no hay de México. Ya no hay defeños. Ya no hay, Se acabó el DF. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué sería? Sudmexeños. Chilango. Porque Chilango sí está hasta en el directorio de la Real Academia sí, ¿cómo no? Española. Sí. Entonces, si yo estoy llegando a un lugar, trato de entender por qué hacen en ese lugar las cosas como las hacen. ¿Sí? Y si me interesa crecer y desarrollarme ahí, pues hago un esfuerzo por adaptarme. Si vengo con esas ínfulas de conquistador, ¿sí? Claro. Que eso acaban molestando a los que están a su alrededor y entonces va a ser muy difícil la integración. Y si no te integras, no haces tejido social, y si perdemos el tejido social, Yucatán ya no va a poder ofrecer lo que está ofreciendo.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Don Manuel, ¿querías comentar algo? No, iba yo mientras él hablaba, el domingo me tocó en un supermercado, ¿sí? Que fui a una caja. Las personas, era una pareja y una pequeña, las personas que iban delante de mí eran foráneas, ¿ok? Las personas que estaban al lado eran foráneas, pero hablaban en inglés. Pero las personas que estaban atrás eran chilangos. Ujú. ¿Por qué hago el señalamiento? Los tres eran foráneos. El único yucateco eras tú. El único Yucatán, bueno, estaba yo con mi hija, pero Por eso, ¿por qué hago la diferencia con los chilangos? Porque los otros dos estaban muy tranquilos, pero el pinche chilango que venía atrás, por favor, estaba de una conducta que no es la nuestra, ni de silencio, ni de tranquilidad, ni nada por el estilo. No, son muy bienvenidos, la verdad es que Y mira, casi todos. no. Yo Sí, sí te puedo decir una cosa. Yo sí soy muy criticón, pero a mí me ha tocado ver esta expansión y esta invasión, y te puedo decir que en un elevadísimo porcentaje se han conducido muy bien hasta hoy. ¿O no? Como en todos lados, hay gente buena, gente No, mala. pero y- aún si hubiera gente mala, no lo estás notando en la ciudad. Claro. Son correctos en el tráfico, a pesar de que manejamos diferente. Ellos manejan a la defensiva y nosotros no. Sí, nosotros a la ofensiva. A la ofensiva, es correcto. Y no tenemos problemas. Bueno, yo no he visto que alguien tenga problemas, yo no Así los es. he tenido. Y sí se han conducido de verdad. Yo creo que sí están cumpliendo con esa parte que les corresponde. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Le agradecemos que nos haya acompañado don Bernardo Laris, don Manuel Triay, se despide Rodrigo Menéndez. Que tengan muy buen día. Gracias a ambos y a todos los que nos escuchan como cada jueves y sábado. A lavarse las manos.